Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, voy a compartir la diapositiva. Ahí va. Hola, hola, Génesis, ¿qué tal? Hola, Angie. Hola, hola. A ver, voy a compartir aquí. Ta, 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 ta. Ya está, ya estamos. Hola, Génesis, hola, Muriel, hola, Fabiola, hola, Adriana, hola, Alesia, hola, Angie, hola, Leo, hola, Celeste, hola, Andrea. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Bien abrigaditos? ¿Por qué triste? ¿Por qué ese emoji triste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese emoji triste? ¿Por qué ese gatito triste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo sí, estoy bien abrigada, bien abrigada con por el frío, con mi casaca de sable. No solo el polo, sino también la casaca. Bien. Sí, frío. Frío, frío. Estoy con casaca, con pantuflas, pero para hacer abrigado, ¿no? Bien, a ver, empezamos con el vocabulario chiqui. Ta, ta, ta. La frase del día, no renuncie solo porque las situaciones, las cosas se pusieron difíciles, chiqui, a seguir, a seguir. No queda de otra, hay que continuar hasta alcanzar ese propósito que es ser cachimbo, ser cachimbo. Vamos con el vocabulario. Hola. Umbral, profe, ¿qué es umbral? A ver, eh, umbral es una parte del marco de la puerta, la parte de abajo del marco de la puerta. Umbral también tiene otra significación. Ejemplo, en el umbral, en el umbral de mis clases universitarias, es decir, al inicio de mi primer ciclo. Bien, bien, muy bien. Umbral es inicio. Umbral es inicio. No, la luz. Umbral es inicio, introducción, principio, preámbulo, introito. Ahí está. Inane, profe, ¿qué es Inane? Este asunto es Inane. ¿Para qué perder el tiempo pensando en ello? ¿Para qué perder el tiempo hablando sobre ello? Pues es Inane. ¿Qué nos importa saber de ello? Superfluo, banal, trivial, exacto, ¿no? Insignificante, anodino, nimio. Dime, ¿trascendente o intrascendente? ¿Trascendente o intrascendente? ¿Trascendente o intrascendente? A ver, chiqui. ¿Trascendente o intrascendente? Intrascendente. Bien, bien. Dime, ¿prescindible o imprescindible? ¿Prescindible o imprescindible? Mm, ¿prescindible o imprescindible? Prescindible, exacto, Andrea. Ahí está. Ujú. Bien, bien, bien. Colusión, profe, ¿qué es colusión? Lo que hacen en ese lugar donde hay 130 parlamentarios, obviamente no todos, no todos, pactos, ujú, pactos, confabulaciones, maquinaciones, tramar. Ujú. Bien, bien, Angie. Bien, circunspección. Ejemplo, ¿recuerda usted su chiquititud cuando iba a las fiestas infantiles? Actúa con circunspección, agarraba una canchita, una galletita, un caramelito, siempre con circunspección, pues siempre, siempre
con moderación, con prudencia, mi segundo nombre, siempre con moderación, con mesura, con prudencia, con morigeración. Ahí está. Ujú. Propugnar. Ah, caray, esta palabra ya la conocemos. Vergüenza me da preguntar, chica. ¿Qué es propugnar? Vamos, recuerda, recuerda, ahí está. Ahí está. Vamos, busca, busca en tu backup léxico, respaldar. Ta, 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 ta. Respaldar, defender, avalar, refrendar. Ujú. Apatía. Profe, hoy me levanté con apatía. La verdad es que no tengo muchas ganas, mucho ánimo. No, desánimo. Apatía es desánimo. Abulia, desinterés, incuria, apatía, desinterés, abulia, desgano, incuria. Fenecer. ¿Qué es fenecer? Fenecer, fenecer. Estamos tristes por el fenecimiento de una gran persona. Fallecer. Un término relativo es de función. De función. ¿Ya está? Cimento. Debemos colocar el cimento de esta institución, es decir, la base, la base, cimento, la base, fundamento, sustento, base, ujú, sustento, base, asidero, ahí está. Bien. Óbice, uy, esa palabrita también ya la conocemos, chiqui, vergüenza, me va a preguntar, vergüenza, me va a preguntar por óbice. ¿Qué es óbice? Óbice, óbice, chiqui, ¿qué es óbice? Chiqui baby, ¿qué es óbice? Obstáculo, estorbo, escollo, ujú, estorbo, obliteración, ujú. Y afamado, afamado es célebre, ¿no? Célebre, reconocido, excelso, eximio, descollante, insigne, ya. A ver. Chiqui, hasta aquí estamos bien con el vocabulario, ¿sí? Confirma, confirma, Chiqui. ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Bien, bien. Ujú, ya está. Bien, vamos con inferencia volumen 2. Inferencia parte 2. Trabajamos tipos de razonamientos. Bueno, de hecho, ya aplicamos los tipos de razonamiento. Este no es un tema nuevo. Como que no, profe. Como que no es nuevo. No es nuevo porque ya aplicamos los tipos de razonamiento para resolver las preguntas por inferencia, por sentido contextual, por compatibilidad, por temas, etc. Ya utilizamos los tipos de razonamiento. Hoy vamos a reconocer cuáles son esos tipos de razonamiento y vamos a reconocer qué tipos de razonamientos usamos en distintas preguntas. Por ejemplo, el razonamiento holístico. El razonamiento holístico es la interpretación general, la inferencia general, es decir, la conclusión que se obtiene a partir de casi la totalidad del texto o todo el texto. Y de hecho me preguntan por conclusión, a veces no, la conclusión en el texto es, o del texto se concluye que, a veces me piden conclusión. Y cuando me solicitan conclusión, lo que hago es aplicar este razonamiento holístico. Apunta, holístico es todo.
Holístico es todo, todo, todo. Es decir, por ejemplo, se concluye holísticamente que tanto del texto continuo como discontinuo, tanto del texto A como del texto B. Entonces, holístico es todo. Este tipo de razonamiento se usa para las preguntas por conclusión. Razonamiento de datos. En el razonamiento de datos se obtiene una idea oculta, un dato oculto a partir de los datos explícitos. Utilizamos normalmente para las inferencias, ya sea inferencia deductiva o inductiva, en general. Razonamiento causal. En el caso del razonamiento causal, un ratito, esto coloco aquí para poder ver. Ya. En el caso del razonamiento causal, se interpreta una causa a partir de las premisas de efecto. Este tipo de razonamiento se puede usar para las preguntas por extrapolación. Sí, profe, sí. ¿Recuerdan las preguntas por extrapolación? Esas preguntas que empiezan en condicional. Si sucede esto, por lo tanto, según el texto. Si pasa esto, entonces, según el texto. ¿Recuerdas o no recuerdas las preguntas por extrapolación que empiezan en condicional? Claro, hay preguntas por extrapolación. Ya, aplicamos este tipo de razonamiento. Razonamiento prospectivo. Apunta, lo prospectivo se refiere a futuro. Lo prospectivo se refiere a futuro. Chiqui, pregunto, ¿y si el razonamiento prospectivo se refiere a futuro, esta interpretación será precisa, exacta o probable? A futuro. Si tenemos que interpretar una idea a futuro, una interpretación a futuro, probable, ¿verdad? Exacto, Angie, bien, Ariana. Exacto, Carla. Ya hemos trabajado textos con alusiones a futuro. Hace como 2, 3 semanas trabajamos un texto que trataba sobre proyecciones al 2018, 2019. Sí, hemos trabajado. Entonces, ahí aplicamos por razonamiento prospectivo. También hemos hecho uso de este tipo de razonamiento. Así, ¿no? Ya, ahí está. Por eso te decía, Chiqui, que estos tipos de razonamiento, pues ya los hemos aplicado. Siguiente, razonamiento, razonamiento analógico. En este tipo de razonamiento se interpreta a partir de una relación semántica. Puede ser relación semántica por sinonimia, por antonimia, por género-especie, por parte-todo, complementariedad. A partir de cualquier relación semántica se puede interpretar, se puede establecer una inferencia. Y este tipo de razonamiento se usa en las preguntas por sentido contextual. Que sí, profe, sí, este tipo de razonamiento se usa en las preguntas por sentido contextual. Particularmente cuando me solicitan sinónimo contextual, antónimo contextual. Razonamiento disyuntivo. El razonamiento disyuntivo se trabaja a partir del valor textual del conector disyuntivo. ¿Cuáles son los conectores disyuntivos? ¿Recuerdas cuáles son los conectores disyuntivos? ¿Recuerdas cuáles son los conectores disyuntivos? No. Bien. Hora, bien, bien. Hora trabaja, hora estudia. O trabaja o estudia. Bien trabaja, bien estudia. Una de esas. Por lo tanto, a partir del valor textual del conector disyuntivo se puede interpretar, se puede inferir. Que sí, profe, sí. Y las preguntas por sentido contextual también se pueden trabajar teniendo en cuenta el valor disyuntivo, el valor textual del conector disyuntivo. Razonamiento de contraste. Razonamiento de contraste. El razonamiento de contraste implica interpretar un efecto, interpretar una consecuencia a partir de las premisas causales. Este tipo de razonamiento también se aplica en las preguntas por extrapolación. Y así, chiqui, no, estos tipos de razonamientos no son ajenos a ustedes, ya han usado, ya han interpretado valiéndose de estos tipos de razonamiento, pero ya sabemos que tienen una clasificación. Vamos con un textito por aquí. Un texto, no, perdón, faltan los cuantificadores. Me estaba olvidando de los cuantificadores. Un datito, un datito. Aquí les dejo una lista de cuantificadores.
cuantificadores universales afirmativos, cuantificadores universales negativos, cuantificadores particulares de mayoría, cuantificadores particulares de minoría. Profe, los cuantificadores me van a servir, claro que te sirven. Te pueden servir para preguntas por inferencia, para preguntas por incompatibilidad, para preguntas por compatibilidad. El valor de los cuantificadores es crucial en algunas preguntas. ¿Por qué? Porque algunas preguntas se formulan teniendo en cuenta el valor textual que tienen los cuantificadores. Ahí tienes, no todos, cualquiera, nadie, ninguno, nunca, algunos, casi nada, pocas veces, mayormente, por lo general. Así que recuerda, el valor de los cuantificadores me puede ayudar a responder preguntas. Me puede ayudar a responder una de las preguntas. Chiqui, hasta aquí estamos bien, ¿sí? Si hay dudas, avísame. Si no me dejé entender, avísame. No, profe, no entendí. ¿Sí? Ok, bien. Mira, leamos este texto. Ahora sí estamos con el texto. Leamos este texto. Un ratito. Ya, un ratito. Marcador. Ya está. Lo sólito en el siglo XIX en Lima, en el Cusco y en otras partes del Perú era la matanza de perros vagos, la matanza de perros callejeros, solencia que continuó en las dos primeras décadas del siglo XX. Y como aún no regía la política de protección a los animales, entonces no resultaba inaceptable la publicación de un artículo titulado ¿Tienen los perros derecho a la vida? Ah, mira, me habla de qué, de una práctica que se ejecutaba en el siglo XIX y hasta las dos primeras décadas del siglo XX. Esta práctica era conocida como sólito. ¿En qué consiste esta práctica? En matar a los perros callejeros, a los perros vagos. Esta práctica en ese entonces era aceptable. Por eso es que se encuentran artículos como ¿tienen los perros derecho a la vida? Por eso es que se encuentran publicaciones como ¿tienen los perros derecho a la vida? Yerobi, que lo comenta, responde afirmativamente, aunque refiriéndose solo a los perros que tengan la medalla municipal de salvación. Ah, ¿qué perros tienen derecho a la vida? Según la respuesta de Yerobi, los perros que tenían la medalla municipal de salvación. Uh-huh. Aquí. Y los encargados a llevar a cabo dicha acción, sólito, es decir, matar a los perros callejeros, no eran sino los propios trabajadores ediles. Apunta, Chiqui, ediles municipales, los aguadores, quienes tenían por obligación regar la respectiva plazuela un día por semana y matar a los perros sin dueño, los perros callejeros. Ahí está eh, la cita, Manuel Cisneros y Pancho Fierro y la Lima del 800. Asimismo, además, el viajero norteamericano Squire afirmaba que en el Cusco en 1864 se solía matar perros vagos todos los jueves. Se solía matar perros vagos todos los jueves por orden municipal, tal como lo cuenta Rivera Martínez en la edición del 26 de marzo en El Comercio, que a la letra dice, ahí está, que a la letra dice, por cierto que en esos días los canes decentes eran retenidos en casa por sus dueños. En tanto que los proletarios, dime chiqui, ¿quiénes serían los proletarios? ¿Quiénes serían los perros proletarios? ¿A quiénes se refiere con perros proletarios? Los decentes se quedaban en su casa, en sus casas con sus dueños. Tenían su medalla municipal. Los proletarios, los callejeros, sin dueño, los vagos, y la matanza encargada a los indios se realizaba de modo tan sorprendente como cruel. Dos campesinos espantaban con palos a los animales, con una cuerda en la entrada de una calle, y los arreaban hacia la salida de la misma, donde otros dos
donde otros dos los aguardaban con una cuerda que sostenían, de acera a acera, y cuando un perro pasaba por encima, la tensaban de súbito y con un fuerte envión lo levantaban por el aire, y después de que caía al suelo, todo aturdido, lo remataban con sus cachiporras. Qué triste, Dios mío. Este texto ya he leído anteriormente, pero cada vez que leo me entristece, me afecta, me afecta. Esta era la práctica sólito, esta era la práctica sólito. Ahora bien, antes de reprobar añejas prácticas, antes de criticar, cuestionar prácticas, estas prácticas antiguas, conviene averiguar si durante su vigencia regían también los sentimientos y actitudes que hoy nos mueven. Conviene averiguar que durante la vigencia de esta práctica regían también los sentimientos y actitudes que hoy nos conmueven, ¿no? Nos mueven a condenarlas, perdón. Nos parece actualmente cruel el maltrato de animales y con cuenta mayor su matanza, aunque naturalmente hay excepciones, pero en lo antiguo no era así. Antiguamente no era así. Antiguamente no se sentía pena, antiguamente no se cuestionaba. Torturar animales no era abominable antiguamente, ni costumbre reprobable matarlos. Recordemos además que el existencialismo, de acuerdo con Fatón, al negar que el animal existe, repite sin tener ciencia de ello una vieja posición que consistió siempre en abrir un abismo entre el hombre y el resto de la realidad. Esta posición es la que en el siglo XVII hizo considerar a los animales como autómatas, como máquinas, siendo Descartes quien extremó la posición al decir que los animales no pensaban, ni siquiera sufrían, sino que respondían a los excitantes como responde un mecanismo sin tener conciencia. A ver, chiqui, entonces, en el pasado esta práctica de sólito no era una práctica condenable, no era una práctica reprobable. ¿Por qué? Porque bajo el pensamiento de ese entonces, los animales no eran considerados seres sensibles, seres con sensibilidad. Eran considerados como máquinas, eran considerados como máquinas. Y el sonido que hacía el sonido, la onomatopeya, el ladrido del can, era considerado como el sonido que podía ser cualquier máquina. Era considerado como el tic-tac que podía ser una máquina, un reloj. En otras palabras, consideraban en este caso, a los perros callejeros como una máquina sin sensibilidad. Así que no los consideraban como seres propensos a sentir dolor. Y ahí tiene la imagen. Terrible, ¿no? Terrible. Bien, aquí tenemos preguntas por tipos de razonamiento. Se infiere que el marco general que gobierna el texto incide en... ¿De qué trata? ¿De qué trata el texto? El texto trata pues de esta práctica llamada sólito, ¿no? Que consistía pues en acabar con los perros vagabundos. A ver, revisa, pregunta uno. Chiqui manda al toque, sin miedo. Avioncito, avioncito, el antiguo hábito de matar perros callejeros en el... Sí, pues, ese antiguo hábito conocido como sólito. Ujú. Profe, ¿por qué no puede ser el maltrato animal en el Perú? Maltrato animal, pero no hablamos de maltrato animal, sino el maltrato contra los perros callejeros. Los perros callejeros, esto no es. Costumbres abominables del republicanismo prístino es primario, primitivo, eh, inicial. Costumbres reprobables, hablamos de una sola, del sólito, no de costumbres en general. Se deduce que el hombre de la imagen ataca al perro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ataca al perro? El hombre de la imagen, ¿por qué ataca al perro? Recuerda que eran los trabajadores ediles, los aguadores, quienes también se encargaban de realizar ese trabajo execrable. Casita, corona, cumplen con su trabajo, ¿no? Trabajadores ediles que cumplen con su trabajo.
Mira, la primera pregunta es bajo el razonamiento holístico. La segunda pregunta es bajo el razonamiento causal. Y así como te decía, pues me plantean preguntas y yo debo aplicar el razonamiento, ya sea causal, prospectivo, analógico. A ver, sigamos. Bien. A ver, vamos. Pregunta 3. Dice, a la luz de los alcances que han logrado hoy en día para defender los derechos de los animales, si una municipalidad ordenara a los serenos a matar perros callejeros, podemos inferir que si hoy en día se aceptara matar perros callejeros, hoy en día la gente no va a decir nada, la opinión pública no va a decir nada. No, la opinión pública va a cuestionar, va a criticar esa decisión. ¿Cuál es tu respuesta, Chiqui? Ya, dedo, dedo. Ujú. Dicha orden sería muy cuestionada, muy objetada por la opinión pública, por la sociedad. Bien, bien, excelente. De acuerdo con el texto, podemos colegir que el término proletario es sinónimo contextual de... Yo te pregunté, ¿por qué proletario? Y usted me indicó que no tiene casa. Vive, claro, viven en la calle, no tienen hogar, no tienen dueño. Claro, proletario, sinónimo contextual de carecer de hogar, carecían de hogar, carecían de dueño, casita. Ujú. Bien. ¿Qué digo casita? Besito. Casita estoy diciendo y marco besito. Besito. El ejemplo anterior es una pregunta por razonamiento. Sí, sí, claro, muy bien, claro. La pregunta anterior es una pregunta que tiene como base el razonamiento prospectivo a futuro. ¿Y por qué a futuro? Porque recuerdas que la pregunta dice si hoy en día, porque el tiempo textual es siglo XIX y principios del siglo XX. El tiempo textual del texto, valga la redundancia, es siglo XIX, principios del siglo XX. Y decir hoy en día, hoy, ya, es un razonamiento prospectivo, porque del siglo XX a hoy hay una línea prospectiva, a futuro. Razonamiento analógico. Recuerda que el razonamiento analógico se trabaja teniendo en cuenta las relaciones semánticas como sinonimia, antonimia, género, especie, parte todo. Claro, dice sinónimo. No, también, porque, mira, dice aquí Muriel, de acuerdo con el texto, de acuerdo con el texto. Así que al decir sinónimo conceptual de acuerdo con el texto, ya me da a entender que es contextual. No hay problema, no hay problema. Sí, sí, sí. Esta pregunta es por sentido contextual. Esta pregunta es por sentido contextual. ¿Y qué se aplica el razonamiento analógico? Pues está aplicando el reconocimiento del sinónimo de la palabra proletario. Esta pregunta es por razonamiento analógico, se aplica eh, un, una relación analógica, como es en el caso de sinónimo, como es este caso sinónimo. Besito, besito. Chiqui, así que aplicamos los razonamientos. Aplicamos ya estos razonamientos ya hace varias semanas. Ya conocemos estos tipos de razonamientos. Ya sabes que tienen una denominación, tienen una clasificación. Chiqui, ahora sí, empezamos con los textos. ¿Sí? Confirma, confirma. Si hay dudas, avísame. Si hay dudas, avísame.
Sí, sí, sí. Ok. Y solo tengo dos confirmaciones. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está lo demás, chiqui? ¿Qué pasó? Ya, bien. Uy, ¿qué pasó? Ya. Vamos con el primer texto. ¿Cuánto tiempo te va a tomar el primer texto, chiqui? Vamos, manda, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo te va a tomar el primer texto? 4, 6. Ya, a ver, 6 minutos, ya. 6 minutos, 6 minutos. 4. Wow, 6 minutos, siendo 10:48 hasta las 10:54. Concéntrate bien, revisa bien y vamos por las cuatro correctas. Cuatro, chiqui, cuatro correctas. Si hay dudas, me avisas.
Chiqui, ya está. 1, 2, 3, 4, 5, ujú. Bien, bien, bien. Bien, chiquis, empezamos. Empezamos. Bien, a ver. Bien, el texto indica el credo, la creencia que acepta la utilidad o principio de la mayor felicidad. Utilidad o principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral. Chiqui, te pregunto, ¿ese conector O tiene valor disyuntivo o de equivalencia? Es decir, se refiere a o lo uno o lo otro, la utilidad o el principio de la mayor felicidad, o se refiere que la utilidad también se conoce como principio de la mayor felicidad. A ver, ayúdame. Ese conector O, ¿qué valor tiene? ¿Valor disyuntivo o lo uno o lo otro? ¿O valor de equivalencia? Quiere decir que la utilidad también se conoce como principio de la mayor felicidad. A ver, ayúdame. ¿Qué valor tiene ese conector O? ¿Qué valor tiene ese conector O? Equivalencia, ¿verdad? Equivalencia. Bien. Sostiene, consiste que las acciones son justas en la proporción en que tienden a promover la felicidad e injustas en cuanto tienden a producir lo contrario de la felicidad. Se entiende por felicidad el placer y la ausencia de... Se entiende por infelicidad el dolor y la ausencia del placer. A ver, hasta ahí me indica en qué consiste el principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral. Que hasta ahí no lo tengo muy claro, me indica, me precisa, sí, pero no lo tengo muy claro. A ver, sigamos con la lectura. Sigamos con la lectura. A ver si me aclara en qué consiste el principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral. Ahora bien, esta teoría, ¿qué teoría? ¿De qué teoría estamos hablando? Esta teoría, ¿qué teoría, Ariana, Leslie, Angie, Leo? ¿De qué teoría estamos hablando? ¿De qué teoría se habla? Ahí está en el texto. En el texto está del principio de la mayor felicidad o utility.
utilidad. Exacto, Andrea. Ahora bien, esta teoría, la utilidad o el principio de la mayor felicidad de la vida, suscita desagrado en muchas mentes. ¿Ah, qué quiere decir? Que otras personas, otras mentes, concuerdan con la utilidad o no están de acuerdo con el principio de la mayor felicidad. ¿Qué dices, Leo, Leslie, Angie? Si dice, muchas mentes tienen desagrado sobre esta teoría, respecto a esta teoría. Te pregunto entonces, esas otras personas, esas otras mentes, condicen, concuerdan con esta teoría o les desagrada esta teoría? Ariana, Leslie, claro, el autor dice, ¿no? Esta teoría de la vida suscita desagrado en muchas mentes. Hay gente, hay mentes a las cuales les desagrada esta teoría, el principio de la mayor felicidad. Como dicen esas mentes, suponer que la vida no tiene un fin más elevado que el placer es un egoísmo y una vileza. Apunta, vileza, maldad, un egoísmo y una vileza. Vileza, maldad. Es una doctrina digna solo del cerdo. Ah, mira tú. A ver. Entonces, para otras personas, para otras mentes, les resulta desagradable esta teoría, el principio de la mayor felicidad. ¿Por qué? Porque dicen, estas mentes, estas otras personas, dicen que el fin máximo del hombre es el placer, según esta teoría. Y pensar así, pensar de esa manera, que el fin máximo del hombre es el placer, según esta teoría, es comparar al hombre con un animal, como si fuese un animal. Es comparar al hombre como si fuese un cerdo. Por eso me dice aquí, como dicen, suponer que la vida no tiene un fin más elevado que el placer es un egoísmo y una maldad, una doctrina digna solo del cerdo. Por lo tanto, para esas mentes, para esas otras personas que tienen desagrado sobre esta teoría, respecto a esta teoría, afirmar, según estas mentes, afirmar que el principio de la mayor felicidad tiene como fin más elevado, como fin máximo el placer, es igualar al hombre como si fuese un cerdo, es igualar al hombre como si fuese un animal. Bien. Ahora bien, es un hecho incuestionable. Mira mira lo que responde el autor. Es un hecho incuestionable, es un hecho inobjetable que quienes tienen conocimiento y capacidad de apreciar y gozar, dan una marcada preferencia al modo de existencia que emplean sus facultades superiores, sus facultades superiores. Mira tú, el autor responde, a ver, es incuestionable, es indiscutible que quienes tienen conocimiento, quienes tienen la capacidad de apreciar y gozar, ¿qué usan? ¿Qué usan, Leo? ¿Qué usan, Leslie? ¿Qué facultades? Para el autor del texto, es incuestionable afirmar que quienes usan su conocimiento, quienes usan su capacidad de apreciar y gozar, ¿qué usan? ¿Qué facultades usan? Ahí está en el texto. ¿Qué facultades usan? No te leo. ¿Qué facultades usan? Superiores, exacto. Utilizan las facultades superiores. A ver, analicemos. Si el autor del texto dice, es incuestionable que quienes tienen conocimiento y capacidad de apreciar y gozar usan sus facultades superiores. Eso responde el autor. Te pregunto, ¿a qué se le puede estar llamando facultades superiores? ¿A las facultades físicas, fisiológicas, sensitivas o a las facultades mentales? Razonar, analizar, pensar, cuestionar, abstraer. A ver, ayúdame. ¿A qué se le puede llamar facultades superiores? Usted que ya leyó el texto. ¿A qué se le puede llamar facultades superiores? ¿A las físicas? ¿A las fisiológicas? ¿A las sensitivas?
Las facultades mentales, ¿no es cierto? Claro, de pensamiento, claro, Leo. Ujú. Sí, sí, sí. Analizar, razonar, sintetizar, cuestionar. Bien. ¿Y cuáles creen ustedes que son las facultades básicas o inferiores? ¿Cuáles creen ustedes que son las facultades básicas o inferiores? Las facultades sensitivas, tocar, ver, escuchar, sentir. Las facultades físicas, las facultades fisiológicas. Te pregunto, Chiqui, si el autor del texto me dice, es incuestionable afirmar que quienes tienen conocimiento y capacidad de apreciar y gozar usan sus facultades superiores mentales. Para los terceros, para para las otras mentes que dicen que si igualamos el fin máximo del placer, si decimos que el fin máximo del hombre es el placer, estaríamos igualando al hombre como un animal, al hombre como si fuese un cerdo. Te pregunto, Chiqui, los animales, ¿qué complacen? ¿Complacen sus facultades superiores de análisis, de razonamiento, de síntesis, de abstracción o sus facultades básicas, físicas, fisiológicas, sensitivas? Recordemos que los animales se manejan por instinto. Entonces, a ver, ayúdame a analizar. Si hablamos de los animales, según lo que dicen esos terceros, de los animales, ¿qué facultades complacerían? ¿Qué dices, Leo, Angie, Ariana? Las facultades básicas, ¿verdad? Las facultades básicas o inferiores. Complacerían sus facultades básicas o inferiores, que son las facultades sensitivas, físicas, fisiológicas. Bien, te pregunto, y para el autor del texto, ¿qué es lo incuestionable? ¿Qué es lo incuestionable? Lo incuestionable es que se empleen las facultades superiores. Sí, pues el autor del texto dice que lo incuestionable es que se empleen las facultades superiores. El hombre emplea las facultades superiores. Y mira lo que dice en la siguiente oración. Aquí. Pocas criaturas humanas consentirían convertirse en animales. Pocas criaturas humanas consentirían en, convertirse en animales. A ver, te pregunto, Chiqui, si pocos humanos aceptarían convertirse en animales, sabiendo que los animales complacen sus facultades básicas, sus facultades inferiores, y si dice que pocos humanos aceptarían convertirse en animales, ¿eso qué quiere decir? Que la mayoría de hombres, ¿qué complace? La mayoría de hombres, ¿qué complace? ¿Qué quiere complacer? ¿Facultades básicas o facultades superiores? A ver, ayúdame. Vamos, chiqui, analiza, analiza. Yo sé que sí, yo sé que ya la captaste. Yo sé que ya la captaste. Si pocas criaturas humanas aceptarían convertirse en animales, pocas. Eso que me da a entender que la mayoría de humanos, la mayoría de hombres, la mayoría de criaturas humanas, ¿qué prefiere? Claro, prefiere complacer sus facultades superiores. Prefiere complacer sus facultades superiores a cambio de un goce total de los placeres bestiales, esos placeres bestiales que complacen los animales. Chiqui, te pregunto, si el autor del texto me está diciendo que la mayoría de hombres prefieren complacer sus facultades superiores, te pregunto, entonces, ¿qué me está diciendo el autor del texto? Que el principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral, ¿en qué consiste? Consiste en llegar a la felicidad por medio de las facultades básicas o llegar a la felicidad por medio de las facultades superiores. A ver, ayúdame. A ver, ayúdame. ¿Qué quiere decirme el autor?
que el principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral, si hablamos de la moral, estamos hablando del hombre, que el principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral es llegar a la felicidad por medio de las facultades básicas, por medio de las facultades sensitivas o por medio de las facultades superiores. ¿Qué dice Leo, Fabiola, Leslie, Andrea? A ver, ¿qué puedo entender? Sensitivas, ¿sí? Ya, a ver, vamos a leer esta última parte, yo sé que te vas a dar cuenta. Vamos a leer esta última parte, yo sé que te vas a dar. Es mejor ser un hombre insatisfecho. Es mejor ser un hombre insatisfecho. Si dice, es mejor ser un hombre insatisfecho, ¿qué quiere decir? ¿Que complace todas sus facultades superiores o no ha terminado de complacer todas sus facultades superiores? ¿Qué dices, Angie, Leo, Fabiola? Es mejor que ser un hombre insatisfecho, un hombre que no ha terminado de complacer sus facultades superiores. Y mira, dice, es mejor ser un hombre que no ha terminado de complacer sus facultades superiores, que un cerdo satisfecho, es decir, que un animal satisfecho. Si dice que un cerdo satisfecho, un animal satisfecho, ¿a qué se refiere? ¿A complacer las facultades superiores o a complacer las facultades básicas, sensitivas, fisiológicas? ¿Qué dices, Angie, Carla, Leo, Ariana? Que un cerdo satisfecho, un cerdo complacido, claro, en sus facultades básicas, es decir, sensitivas, fisiológicas, físicas. Por lo tanto, te pregunto, para el autor, ¿qué es mejor? Es mejor ser un hombre insatisfecho, que no ha terminado de complacer sus facultades superiores, que ser un cerdo satisfecho, que ha complacido todas sus facultades básicas. Para terminar, si para el autor es mejor ser un hombre insatisfecho, para el autor, el principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral consiste en llegar a la felicidad por medio de ¿qué? Por medio de complacer las facultades básicas o las facultades superiores. Si dice, es mejor ser un hombre insatisfecho. Ya, ok, ahora captaste. Las facultades superiores, complacer las facultades superiores. Entonces, para el autor del texto, el principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral es alcanzar la felicidad por medio de complacer las facultades superiores. Pero recordemos que el autor del texto indica que no se termina de complacer, pues no, no se termina de complacer. Es mejor ser un hombre satisfecho. Entonces me da a entender que no se termina de complacer las facultades superiores. Bien. Chiqui, hasta aquí estamos bien, ¿me dejo entender? ¿Sí? Sí. Mira, es un texto pequeño, unas cuantas líneas, pero potente el texto. Pequeño, pero matador el texto. Bien. El autor del texto me intenta explicar qué es el principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral. Al principio no me aclara muy bien, pero después me aclara y me da a entender que el principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral es alcanzar la felicidad por medio por medio de la satisfacción de las facultades superiores. ¿Cuál es el propósito principal del autor? Vamos, chiqui, mándate, sin miedo, sin miedo. Por aquí me indican enano. Mm, ya, ahora vamos a ver qué pasa con esa alternativa. Beso, avión, vamos a ver qué pasa con la alternativa. Manda, sin miedo. El autor me intenta explicar qué es el principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral. Y me termina explicando qué es el principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral. Al final sí termina explicando en qué consiste el principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral. Bien, me dice por aquí enano. Proponer que el utilitarismo tiene como cimiento, como base, la satisfacción de las necesidades cognitivas. Chiqui, te pregunto, el autor está proponiendo o el autor me está explicando qué es
porque es muy diferente proponer, sugerir, recomendar con explicarme, oye, esto es así. A ver, dime, ¿es lo mismo proponer y explicar? ¿Es lo mismo? Proponer, recomendar, sugerir. Pero aquí el texto no me está proponiendo, aquí el texto me está explicando qué es el principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral. Entonces no me propone, sino me está explicando qué es, en qué consiste. No puedo optar por la alternativa E, por más que en estructura pareciera correcta, ¿no? Pero es que el texto no me está proponiendo, el autor no está proponiendo, el autor me está indicando qué es. ¿Y cómo me doy cuenta de ello? Porque fíjate que aquí dice sostiene esto, consiste en esto, es esto, y me termina explicando qué es, en qué consiste. Me dicen por aquí, besito, chiqui, ¿me dejo entender qué pasa con enanito? ¿Sí? Me avisas, si no me dejé entender, me dice, no, profe, no entendí. Me explica, ¿no? No me está proponiendo, me dice besito, propugnar, propugnar, defender, profe, mira, en cierta parte sí, sí hay una defensa, en cierta parte sí hay una defensa. El principio de la mayor felicidad, ¿ok? Como la mera, ¿qué es mera? ¿Qué es mera, chiqui? ¿Qué es mera? Meramente. Vamos, recuerda, yo sé que está ahí, en tu input lexical. ¿Qué es mera? Meramente. Vamos, chiqui, recuerda, busca, ahí está. No, no es. Meramente. Ya, busca. Solamente, simplemente, exacto, Estefano, solamente, simplemente. Ya, propugnar, defender el principio de la mayor felicidad como la sola satisfacción individual de los placeres. Chiqui, pero para el autor defiende la sola satisfacción individual particular, es decir, la satisfacción física, fisiológica, solo él, de los placeres. ¿Sí? ¿El autor defiende ello o el autor defiende el principio de la mayor felicidad como la base de la moral por medio de la satisfacción de los placeres superiores? La satisfacción de los placeres superiores. ¿Qué dices, Estefano? Fabiola, Leo. ¿Sí? Es la sola satisfacción individual de los placeres, la sola satisfacción individual particular, sensitiva, física, o es la satisfacción de los placeres superiores. Vamos, chiqui, Fabiola, Angie, la satisfacción de los placeres superiores. Claro, Carla, claro, sí, pues sí, exacto, la descarto. ¿Qué otra alternativa me indicaste? ¿Qué otra alternativa me indicaste aparte de la E y la B? No llegué a ver. Casita, casita, ya. Explicar. Profe, mire, ¿por qué explicar? A mí me parece que es argumentativo. Chiqui, todo se parte de en qué consiste, qué sostiene, qué es. Todo parte del fin de explicar qué es, en qué consiste, en qué se sostiene, qué sostiene, perdón, qué es, qué consiste, qué sostiene el principio de la mayor felicidad como fundamento de la moral. Que se usen, sí, por aquí argumentos, sí, pero esos argumentos tienen como fin explicar qué es la utilidad, qué es la utilidad como fundamento de la moral. Por lo tanto, se parte de el qué es, en qué consiste, en explicar qué es, por más que por ahí encuentre argumentos. Bien. Entonces, explicar sí, porque parte de esa base, qué es, en qué consiste, qué sostiene, para explicarme qué es una teoría ética que distingue la felicidad de la infelicidad como fundamento de la moral. Y según el texto, esa teoría ética que distingue la felicidad de la infelicidad como fundamento de la moral, que dice que la felicidad se llega por medio de la satisfacción, perdón, de los placeres superiores. Me indicaste, avioncito, exponer, ok. ¿Cómo el principio de la mayor felicidad? Bien, se sustenta en los placeres sensoriales. Chiqui, ¿cuál es el error en la A?
¿Cuál es el error en la alternativa A? Yo sé que te das cuenta al toque. ¿Cuál es el error en la alternativa A? Exponer, ok, cómo el principio de la mayor felicidad se sustenta en los placeres sensoriales. No, pues no se sustenta en los placeres sensoriales superiores. Chiqui, ¿me dejo entender por qué la respuesta es casita? ¿Sí? ¿Estamos? La base de, del texto parte de el explicar qué es, qué consiste, qué sostiene casita. Sigamos. Si hay dudas, avísame. ¿Hay dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Ok. Uy, esa está al ojo. Esta pregunta está al ojo. Es incompatible con el texto afirmar. Vamos, lúcete. No veo alternativas. ¿Qué pasó? Avión, abeja. ¿Quién más? Avión, manda. ¿Qué dice el texto? Pocas criaturas humanas aceptarían convertirse en animales. Eso me da a entender que la mayoría de humanos prefiere complacer sus facultades superiores, ¿no? Y aquí, ¿qué dice? La mayoría de los humanos accedería a convertirse en un animal. No, eso es incompatible. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque son pocas las criaturas humanas que aceptarían convertirse en animales. Ven, aquí aplicamos el valor de los cuantificadores. Aquí aplicamos el valor de los cuantificadores. El texto dice pocas criaturas, aquí dice la mayoría. Nos damos cuenta que es incompatible. ¿Dudas con otra alternativa, Chiqui? ¿Dudas con otra alternativa? ¿No? ¿No hay dudas? Bien. ¿Qué se puede inferir sobre la concepción de felicidad que defiende el autor? ¿Cuál es tu respuesta, Chiqui? Casita, por aquí, por aquí. Manda, sin miedo. Sin miedo al éxito, Chiqui, al toque. Vamos, manda. Casita, casita. Considera que no todos los placeres tienen el mismo valor. Claro, porque para el autor niega la existencia de los placeres sensoriales, de los placeres básicos. No niega la existencia, pero para él tienen mayor valor los placeres superiores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque justamente los placeres superiores son los que intenta satisfacer el hombre. Y eso es lo que diferencia al hombre con los animales, ¿no? Según el texto, que el hombre intenta satisfacer sus facultades, sus placeres superiores por medio de las facultades superiores. A diferencia de los animales, que actúan por instinto y lo que satisfacen son las facultades básicas. Considera que no todos los placeres tienen el mismo valor. Están los placeres básicos y los placeres superiores. ¿Dudas con otra alternativa, Chiqui? ¿Dudas con otra alternativa? No, hay un emoji que no veo muy bien qué es. Escribe en el chat, Chiqui. Yo no siempre puedo interpretar los emojis que mandan. Envío un emoji, pero no. Ah, la D. Ya. Rechaza los placeres en todas sus manifestaciones. A ver, el autor rechaza los placeres en todas sus manifestaciones, es decir, rechaza los placeres básicos, rechaza los placeres superiores. Leo, Angie, Ariana, el autor rechaza los placeres básicos, rechaza los placeres superiores. No, no rechaza los placeres superiores. Ujú. Chicos, hasta aquí estamos bien. Si tienes alguna duda, manda. Pero es preferible que escribas en el chat. Profe, yo tengo dudas con esta alternativa. Si tú me envías emojis, que a veces no logro entender sus emojis. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Si hay dudas, avísame. ¿No hay dudas? Mm, 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 Ya. Yo te pregunto, ¿cuáles crees que sean los placeres inmediatos? ¿Cuáles crees que sean los placeres inmediatos? ¿Los placeres básicos o superiores? Inmediatos. Los básicos, ¿verdad? Los básicos. Ujú. ¿Qué se puede colegir a partir del cuestionamiento contra el utilitarismo? Profe, ¿cómo que cuestionamiento? ¿En qué parte del texto se cuestiona la utilidad como fundamento de la moral? Primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo. ¿Te recuerdas en qué párrafo se dice, esas otras mentes,
esas otras mentes que les desagrada el utilitarismo. ¿Recuerdas en qué texto está el cuestionamiento del utilitarismo? En el segundo párrafo, ¿verdad? En el segundo párrafo. Y según esas mentes, ¿qué dicen? A ver, esta teoría afirma que el fin máximo del hombre es el placer. Entonces, si esta teoría afirma ello, esta teoría está considerando al hombre como si fuese un animal. ¿Y qué dice el autor? A ver, espérate un ratito. Es incuestionable que quienes tienen conocimiento y capacidad de apreciar y gozar, que son los hombres, hacen uso de sus facultades superiores. Y eso es lo que nos diferencia con los animales, que tenemos el conocimiento y la capacidad de apreciar y reconocer el placer usando las facultades superiores, a diferencia de los animales. Eso que nos otorga nuestra condición como tal, nuestra condición humana, nuestra dignidad humana como tal, porque tenemos esa capacidad de conocimiento y capacidad de apreciar y reconocer el placer. ¿Cuál es tu respuesta, Chiqui? ¿Qué se puede colegir a partir del cuestionamiento contra el utilitarismo? Beso por aquí. Manda, manda, sin miedo. Bicicleta. Mejor manden un beso, Chiqui, porque no puedo ver esa bicicleta, está muy chiquita. Beso, beso. Ya. ¿Qué se puede colegir a partir del cuestionamiento contra el utilitarismo? El autor la refuta. Sí, pues el autor la refuta. Dice, espérate, que es incuestionable. Basándose en la dignidad humana, claro, le dice pues que el hombre tiene esas facultades superiores que le otorgan la condición, la dignidad humana. Besito. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas con avión? Ya. ¿Cuál es el punto en la pregunta? ¿El punto en la pregunta es utilitarismo o el punto de la pregunta es cuestionamiento contra el utilitarismo? ¿Cuál es el punto en la pregunta? ¿El punto en la pregunta es utilitarismo o el punto en la pregunta es cuestionamiento contra el utilitarismo? No te leo, no te leo, no te leo. Pregunto por última vez. ¿Cuál es el punto en la pregunta? ¿Utilitarismo o cuestionamiento contra el utilitarismo? Cuestionamiento contra el utilitarismo, ¿verdad? Bien. El autor responde a ese cuestionamiento. Tú me dices avioncito, ¿no? El autor las ignora por considerarlas triviales. Chiqui, si el autor las estuviese ignorando, hubiese respondido, hubiese refutado o no. ¿Qué dices, Leo? Angie, Leo. Si el autor las hubiese ignorado, hubiese respondido ese cuestionamiento, no hubiese respondido, pero en el texto sí respondió. Por lo tanto, Chiqui, si yo digo el autor hubiese ignorado, no las ignoró, no ignoró el cuestionamiento, no los ignoró, respondió. ¿Me dejo entender por qué la respuesta no es avioncito, Chiqui? Porque no ignoró ello, no ignoró esas refutaciones, respondió. ¿Dudas con otra alternativa? No, no. Bien, Chiqui, hasta aquí. ¿Estamos bien? Sí, si hay dudas, avísame. Si hay dudas, avísame. ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Pasamos al texto, al primer bloque, texto uno y texto 2. Chiqui, ¿cuánto tiempo? Un texto, sí, el anterior sí estado curioso, ¿no? Texto uno, texto 2, ¿cuánto tiempo? 11:28. 4 minutos, dicen, Dios mío. Como dicen, estás en tu prime. 10 está bien, 10 está bien. 11:28, 11:38, 11:28, 11:38. Revisa el texto uno. Revisa el texto uno. Revisa el texto uno. ¿Sabes qué? No conozco a la profe que ha propuesto ese texto. ¿Tú la conoces? ¿Tú la conoces a la profe que ha propuesto ese texto? No, no la conozco. ¿Ya viste el texto? ¿Ya viste? ¿Ya viste el texto? ¿No? ¿Todavía no te das cuenta, Chiqui? No la conozco, Chiqui, no conozco. ¿Qué profe habrá propuesto ese texto? No lo conozco.
¿Quién habrá propuesto? No conozco a la profe que ha propuesto ese texto. No, no, no. Lo acepto, Chiqui, lo acepto. Fui yo, Chiqui, fui yo. Entiéndeme, pero tenía que hacerlo. Bueno, ya, concéntrate y vamos por eh, las 7 correctas. Cualquier duda que tengas, ya sabes, me escribes.
Chiqui, estamos. Confirme, confirme. Sí, sí, sí. Ok, bien. A ver, según el texto, hay 7 investigaciones penales contra la señora. En 2 casos, el Ministerio Público ha presentado denuncias constitucional ante el Congreso. Estos 2 casos son por las 49 muertes durante la violenta represión en las protestas y el de cohecho pasivo por la posesión de relojes y joyas de lujo. Ah, por la posesión de joyas, de los Rolex, cuando salió, recuerdo que salió la noticia, ¿no? De que se había dejado seducir por los Rolex, todavía salió en televisión nacional a decir, sí, 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 pero era para representar mejor a mi país, para representar bien al Perú con un Rolex. Y yo no utilizo joyas de lujo, no, mis joyas son de Unique. ¿Qué de Unique? Mi collar es de Fido Canuto, pero me da mucha descaradez, ¿no? Bueno, ya. A esto se suma una carpeta por el supuesto acuerdo con el ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para mantener en el cargo a un excomandante. Patricia Benavides, es la señora que se intentó meter a lo macho, a la fuerza de la fiscalía hace un par de semanas. No sé si recuerdan. Bien, la señora. Bien. A la presidenta también se le indaga por desactivar un grupo policial que investigaba a su hermano y también por el uso del vehículo presidencial para trasladar al prófugo Vladimir Cerrón. A esto se suma el presunto abandono del cargo para realizarse intervenciones quirúrgicas. Y también salió a nivel nacional, ¿no? Diciendo, no, fue una cirugía por funcionalidad vital, no podía respirar. Una cirugía, fueron 4 cirugías más, en total 5. Y las otras no fueron por funcionalidad vital. De igual modo, la mandataria está involucrada, por lo menos en otras 3 investigaciones, antes de asumir la presidencia. Ah, caray. O sea que antes de asumir la presidencia ya cometía, chiqui, ya cometía delitos o presuntos delitos. Tú que ya leíste el texto. ¿Qué estamos hablando? ¿De delitos como tal o de presuntos delitos? A ver, ayúdame, chiqui. Ya leíste el texto. Hablamos de delitos o presuntos delitos. Exacto, Ariana, exacto, Lely. Son presuntos delitos. No estamos hablando de delitos como tal porque aún no hay una sentencia, así que están en investigación. Son presuntos delitos. Uno de ellos por el financiamiento ilegal de la campaña de Perú Libre, la contratación de un señor en el Ministerio de Inclusión Social y el eventual favorecimiento a empresas que distribuyen alimentos en mal estado en el programa Caliwar. Aquí tenemos la lista de las 7 investigaciones penales. Perdón, de las investigaciones penales. 2 de ellas son denuncias constitucionales y las otras están en diligencias preliminares, es decir, en investigación antes de que se abra el juicio. Dime, a partir de este cuadro, ¿cuál es el presunto delito que se menciona en más de una ocasión? ¿Cuál es el presunto delito que aparece en más de una ocasión? A ver, revisa, revisa, revisa. En este cuadro, ¿cuál es el presunto delito que se menciona en más de una ocasión o que se presenta en más de una ocasión? Vamos, chiqui, no te leo. Cohecho pasivo impropio, ¿verdad? ¿Sí, Carla? ¿Sí? ¿Te refieres al cohecho pasivo impropio? Sí, ¿no? Cohecho pasivo impropio por el caso Rolex y cohecho pasivo impropio por el caso Acuerdos con Patricia Benavides. Ajá, ya, ok, ya está. Y son 3 presuntos delitos antes de asumir la presidencia. Okay. Bien, de acuerdo con el texto holístico, ¿qué es holístico? ¿Te recuerdas qué es holístico? Holístico, 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 todo el texto. La intención principal en el texto
Caray, la intención principal del autor con respecto a la situación judicial de la señora es, manda chiqui tu respuesta al toque en una, sin miedo. Miedo, 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 miedo que a ver una cucaracha voladora. Ay, ese es el verdadero miedo. Ya, a ver, por ahí vi un dedo, un dedito, un dadito. ¿Quién más? Vamos, manda, manda. Delfín, dado, dedo, efelante. Ya, vamos a ver la alternativa correcta y luego, ¿por qué no es la otra alternativa? Informar, perfecto. Informar, sí, es un texto expositivo, informa, Juan, explícalo. Sobre todas las investigaciones penales por presuntos, sí, sí, pues son presuntos delitos que pesan en su contra de la señora. Ajá, excelente. Se indica, ¿no? ¿Cuáles son los presuntos delitos? A ver, veamos. Recordemos que el estado de estos presuntos delitos es diligencias preliminares y denuncia constitucional, ¿verdad? Demostrar, ¿ok?, la existencia de las investigaciones penales, ya, y el estado policial de cada una de ellas. ¿Cuál es el error en esta alternativa? Demostrar la existencia de investigaciones penales y el estado policial de cada una de ellas. Leo, Angie, Carla, Ariana. ¿Cuál es el error? ¿Estado policial? A ver, veamos. Yo veo aquí estado, denuncia constitucional. Ah, caray. Denuncia constitucional, diligencia preliminar. Esos son los estados de los casos. Dime cuál es el error en la alternativa E. Vamos, chiqui, al ojo. Yo sé que ya te diste cuenta. Ajá, exacto, Carla. Estado policial. ¿Qué policial? Sí, las investigaciones, dos de esas investigaciones se encuentran en denuncia constitucional y diligencia preliminar, no en estado policial. Bien, ese es el error. Chiqui, ¿me dejo entender hasta aquí? ¿Estamos bien? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Sí? Bien. Con relación a las investigaciones por cohecho pasivo impropio, se puede interpretar que esta pregunta, ¿trabajamos con el texto continuo o con el gráfico? A ver, dime, ¿trabajamos con el texto continuo o con el gráfico? La pregunta 6. A ver, revisa, revisa. Con el gráfico, exacto, Angie, con el gráfico. Bien, cohecho pasivo impropio por el caso Rolex. ¿Qué es cohecho? Cohecho es soborno, cohecho es coima, cohecho pasivo impropio por el caso Rolex. Ah, porque presuntamente recibió como coima Rolex, un Rolex, aunque se dice que probablemente fue más de un Rolex. Cohecho pasivo impropio en el caso acuerdos con Patricia Benavides. Chiqui, yo te pregunto aquí, en este presunto delito, cohecho pasivo impropio, por el caso acuerdos con Patricia Benavides, ¿se habla de una coima en dinero, en bien o en favores, en pactos? Fíjate que dice acuerdos con Patricia Benavides. Hablamos de money, dinero, platita, bienes o favores, pactos, favores, pactos, acuerdos. Ujú. Bien, a ver, vamos, Chiqui, indica cuál es tu respuesta. Y se presenta dos veces en la lista de denuncias penales, de investigaciones penales, perdón. Manda, Chiqui, ¿cuál es tu respuesta? Beso. Uy, no veo otra respuesta. Manda, sin miedo, aquí no tengas miedo, Chiqui. Dado, beso, bicicleta, efelante, casa, beso. Ya, vamos a revisar. Beso, efelante, casa. No, lo que no he visto es avioncito. Ya, vamos a revisar las alternativas que no corresponden como respuesta. Me indicaste, Nanito, a ver, este tipo de delito, es decir, cohecho pasivo impropio, ¿ya? Este tipo de delito, cohecho pasivo impropio, implica la recepción de coimas, ¿sí? Cohecho, coima, soborno, ¿ok? Exclusivamente, solamente, únicamente en bienes. Fabiola, Angie, Leo, ¿eso es cierto, Ariana? ¿Es cierto, Leo? ¿Es cierto, Angie? Que este tipo de delito solo implica la recepción de bienes. No.
también de favores, pactos, acuerdos. Fíjate que aquí, cohecho pasivo impropio, ¿que ¿en qué caso? Acuerdos con. Se descarta, se descarta. Me indicaste dedito, dadito, todas las investigaciones de este carácter, cohecho pasivo impropio, contra la señora se encuentran en diligencias preliminares, ¿sí? Yo veo que esta se encuentra en denuncia constitucional y la otra sí en diligencia preliminar. ¿Es cierto que todas se encuentran en diligencias preliminares? ¿Es cierto? Uno está en denuncia constitucional y la otra sí está, y el otro caso sí está en diligencia preliminar. ¿Es correcta entonces la alternativa D? No, pues no, no. Me indicaste, casita, las denuncias constitucionales solo recaen en los delitos por soborno y colusión agravada. Por soborno, las denuncias constitucionales. Es cierto, las denuncias constitucionales solo recaen en sobornos y no en homicidio calificado y lesiones graves. Tampoco es cierto, las denuncias constitucionales no solo recaen en sobornos, también recaen en homicidio calificado, lesiones graves. La respuesta es besito. Los actos de sobornos parecen ser una posible conducta reiterativa durante la presidencia de la señora. ¿Y por qué está bien decir parecen ser una posible conducta reiterativa? Ariana, Leo, Angie, por qué está bien indicar parece ser una posible conducta reiterativa? Se menciona más de 2 veces. Se menciona más de 2 veces en más de 2 ocasiones, perdón, en más de una ocasión, ¿verdad? ¿Y por qué parece? Porque hablamos de delitos o de presuntos. Hablamos de delitos o de presuntos. Presuntos delitos, ¿verdad? Presuntos delitos. Ahí está. Baby, baby. Bien. De acuerdo con la expresión contextual, favorecimiento a empresas, se implica que, vamos, Chiqui, manda tu respuesta sin miedo. Sin miedo al éxito. Abeja, dedo, abeja, avión, 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 dragón, arcoíris, abeja, árbol, anillo. Ya, vamos a ver. ¿Por qué, por qué no es ninguna de las que he enviado? Bien, vamos a ver aquí. Sí, Chiqui, sí fue Chiqui. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Chiqui? ¿Qué pasó? Mira, favorecimiento a empresas. Recuerda que estamos hablando de qué. Estamos hablando de delitos o de presuntos delitos. Estamos hablando de delitos o de presuntos delitos. Presuntos delitos, ¿verdad? Hablamos de presuntos delitos. Bien, a ver, este favorecimiento a empresas que distribuían alimentos en mal estado en el programa Caliwarma. Ya, a ver, veamos el cuadro. En el caso Caliwarma, ¿cuál es el presunto delito que se correlaciona? En el caso de Caliwarma, ¿cuál es el presunto delito que se correlaciona? Negociación incompatible. Negociación incompatible. Tú me estás diciendo, es un acto de colusión agravada. Mira, aparte que no corresponde colusión agravada, corresponde negociación incompatible. Está bien asegurar, está bien afirmar, Carla, Angie, Leo, está bien asegurar, está bien afirmar. Aparte que tampoco es colusión agravada, es negociación incompatible. No, pues no está bien asegurar. Me indicaste besito, conllevará prisión efectiva, chiqui, pero ¿estamos seguros? ¿Puedo asegurar que conllevará prisión efectiva? Recuerda que no es lo mismo decir conllevará con conllevaría. Probablemente, posiblemente, no es lo mismo. Yo no puedo asegurar. Prisión efectiva quiere decir que se va directamente a la cárcel. ¿Es un delito por lavado? No es un delito por lavado. Es presuntamente, posiblemente, un delito por negociación incompatible. Es éticamente cuestionable. Profe, puede ser, es éticamente cuestionable, Chiqui, sí, 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 puede ser, pero recuerda que aquí la pregunta es de acuerdo con la expresión contextual, en el texto, en el texto. Entonces, de acuerdo con la expresión contextual, favorecimiento a empresas implica una acción dentro de un presunto delito. Dentro de un presunto delito, en este caso, sería un posible acto delictivo, sería un posible
delito. ¿Por qué? Porque recuerda que aún no estamos hablando de un delito como tal porque no hay una sentencia. Es un presunto delito, está en investigación. Por esa razón la respuesta es enanito, dedito no. ¿Por qué? Porque recuerda que la pregunta es contextual y esta acción está dentro de un presunto delito. Chiqui, ¿me dejo entender? ¿Sí? ¿Estamos bien? Caíste, Chiqui, caíste. Si ahí me está asegurando, es un delito, es un acto de, estamos hablando de presunto. Pasamos al texto 2. Dime, ¿cuál es el punto crucial en ambos textos? Morfología, diversidad de género, lenguaje inclusivo, RAE, diversidad. ¿Cuál es el punto crucial del texto? Lenguaje inclusivo, ¿verdad? Bien, Carla, lenguaje inclusivo. El texto A se remite a la autoridad normativa de la RAE. El texto A se remite a la autoridad normativa de la RAE. Y parte de una consulta, ¿no? Le preguntan a la RAE, RAE, decir chiques y o todo o todes a cambio de chicos y todos es un idiotismo. La RAE responde, el uso de la letra E como supuesta marca de género, el uso de la letra E como supuesta marca de género no existe en el idioma. No existe como supuesta marca de género. Es ajeno, no existe en la morfología del español, no existe en el idioma español. Además, es innecesario el uso de la terminación E porque ya existe el masculino gramatical que incluye a todos, que implica a todos, ya cumple esa función de inclusión a todos. Según el texto A, remitiéndose a la función normativa de la RAE. Según el texto B, ¿qué dice el texto B? A ver. Hay quienes afirman que en este punto de la historia no se puede seguir ignorando la diversidad de género. Hay diversidad de género, y seguir tomando el masculino como la forma no marcada, es decir, como la forma por defecto para hacer referencia a la diversidad. Entonces para el texto B, ya no es posible a estas alturas de la historia seguir ignorando la diversidad de género y aceptar que se debe usar sí o sí eh, el masculino como la única forma marcada para referirse a la diversidad. No. Y luego dice en la vereda de enfrente, Chiqui, ¿quiénes se encuentran en la vereda de enfrente? Aquellos que confirman al texto B o que se oponen al texto B. A ver, ayúdame si dice, están quienes consideran que esa diferencia, que esa diversidad no es suficiente para modificar el sistema de género. Los que están en la vereda de enfrente, ¿qué dicen? A ver, esa diversidad, esa variedad de la que tanto hablas, no es suficiente para modificar el sistema de género de la lengua. Por lo tanto, te pregunto, Chiqui, ¿quiénes están en la vereda de enfrente? ¿Quiénes? ¿Los que confirman al texto B o los que se oponen al texto B? Claro, exacto, Fabiola, los que se oponen. Porque el texto B dice, a ver, a estas alturas no, ya no es dable seguir ignorando la diversidad, las diferencias, la diversidad de género. Y los que están en la vereda de frente, ¿qué dicen? A ver, esto no es argumento suficiente para cambiar el género de la lengua. Luego indica, la diferencia es política en un sentido profundo. Si la lengua es un bien común y si se puede modificar para que reconozca a todos, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué me dice el autor del texto B? Según el criterio político, la lengua es un bien común. Y si la lengua es un bien común, debe responder a todos. Debe responder a todos. Y el lenguaje inclusivo incluye a todos, implica a todos. Por lo tanto, te pregunto, Leo, Angie, para el autor del texto B, ¿el lenguaje inclusivo cumple o no cumple con esa función de ser un bien común, de incluir a todos, de implicar a todos, según el texto B? Según el texto B. Para el texto B sí, pues sí, porque el lenguaje inclusivo implica, incluye a todos. Y si cumple esa función, pues está cumpliendo la función de ser un bien común, incluyendo a todos. Bien, según el texto B. Recordemos que fuera de tiene que quedar mi tesis, mi apreciación, yo a favor o en desacuerdo del lenguaje inclusivo, no, eso no tiene nada que ver, solamente el texto, en este caso ambos textos.
La controversia que se establece en ambos textos. Yo ya sé que el punto crucial es el lenguaje inclusivo y la controversia debe comprender ese punto crucial que es el lenguaje inclusivo. ¿Cuál es tu respuesta? Avión, 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 ya. La relevancia o irrelevancia del lenguaje inclusivo. Te pregunto, Chiqui. ¿Relevancia para el texto A o texto B? Relevancia para el texto A o texto B. Para el texto B, ¿verdad? Para el texto B. Exacto, Carla. Irrelevancia para el texto A. Irrelevancia para el texto A. ¿Dudas con otra alternativa? ¿Dudas con otra alternativa? ¿No? Ya, ok. En el texto B, la expresión vereda de enfrente. Ya, tú ya respondiste esta pregunta hace un momento. Ya respondiste esta pregunta. Yo te dije, yo te pregunté, ¿y quiénes están en la vereda de enfrente? Y usted me dijo, no, están en contra. Beso. Los opositores de una idea, los opositores del texto B, los opositores de una idea, los opositores del texto B. Chiqui, hasta aquí hay dudas. Hasta aquí tienes dudas, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos, Chiqui? Ok. Confirma, si hay dudas, tú avísame nomás, Chiqui, sin miedo. Confirma, ¿estamos o no estamos? Angie, Fabiola, Carla, Leo. Ya. Vamos con la pregunta 10. Teniendo en cuenta los argumentos del texto, mira, fíjate, argumento del texto B, argumento del texto B, ya. Puede inferirse que la RAE, mira tú, siempre revisa la estructura de la pregunta. Me están solicitando un argumento del texto B que la RAE pueda afirmar o pueda negar. Entonces, me están solicitando que identifique un argumento del texto B que la RAE pueda afirmar o pueda negar. ¿Cuál es tu respuesta? Vamos, ¿cuál es tu respuesta? Están solicitando un argumento del texto B que la RAE pueda afirmar o pueda negar. Casa, casa, casa. Si tienes otra alternativa, manda. Casa, ya. No toma en cuenta el sentido político del lenguaje inclusivo. Esto de sentido político, ¿en qué texto se menciona, Chiqui? Esto de sentido político, ¿en qué texto se menciona? Leo, Fabiola, Angie, Carla. ¿En qué texto se menciona esto de sentido político? ¿Texto A o texto B? En el texto B, ¿verdad? Ya. Y recuerda que en el texto B dice, bajo el sentido político, el lenguaje es un bien común. Y si el lenguaje inclusivo responde a todos, está cumpliendo esa función de bien común. Bien. ¿La RAE confirmaría el sentido político o la objetaría? ¿La RAE la consideraría o no la consideraría? ¿O no consideraría el sentido político? ¿Sí la consideraría la RAE o no? Recuerda que la RAE es la institución que dice, no, pues el lenguaje inclusivo no. El lenguaje inclusivo. Entonces, escribe en el chat, escribe en el chat. Te vuelvo a preguntar, ¿la RAE eh, confirmaría el sentido político del lenguaje inclusivo o la objetaría? ¿La RAE tomaría en cuenta el sentido político del lenguaje inclusivo o no la tomaría en cuenta? Ujú. No, pues no, no la tomaría en cuenta. La refutaría y no la tomaría en cuenta. El lenguaje inclusivo. Casita. Por ahí vi la alternativa A. Vamos a ver por qué la respuesta no es alternativa A. Fíjate que la alternativa C sí cumple con lo solicitado. Sentido político, argumento del texto B. ¿Qué puede decir la RAE qué puede decir la RAE de acuerdo a este argumento del texto B? Que no la toma en cuenta, ¿no? La refutaría, no la toma en cuenta. ¿Qué pasa con la alternativa A? La RAE es o no es una entidad que norma la lengua española. ¿Es o no es una entidad normativa de la lengua española? A ver, ayúdame. La RAE es una institución normativa que regula un idioma, que regula el español. Bien. Como institución normativa, su función será indicar si está a favor o no está a favor del sistema binario, de la diversidad de género, o su función será afirmar o refutar la pretensión de incluir un género gramatical. A ver, ayúdame. La red como institución normativa, ¿cuál será su función? Su función será afirmar o negar la existencia del sistema binario, de la existencia de otros géneros más allá del sistema binario, o su función será refutar o reafirmar la pretensión de incluir
un género gramatical. ¿Qué dices, Ariana, Carla, Leo, Angie? ¿Cuál será su función, chiqui? No te leo. Como entidad normativa del lenguaje. A ver, repito, a ver. Claro, 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 Ariana. Entonces, como entidad normativa como entidad normativa de la lengua española, su función será afirmar o refutar, confirmar o refutar la pretensión de incluir un género gramatical. Entonces yo te pregunto, ¿la alternativa condice con la función de entidad normativa? No, aparentemente, uy, como que convence, ¿no? Pero te das cuenta que no cumple la función normativa de la RAE. Chiqui, ¿me dejo entender hasta aquí? Espelante, a ver, espelante. Chiqui, pero la RAE considera que es conveniente incorporar el género inclusivo. O sea, bajo el criterio de la RAE va a considerar que es conveniente incorporar el género inclusivo. No, no. Ujú. Chiqui, hasta aquí me dejo entender. Pasamos al siguiente numeral. Si hay dudas con otra alternativa, avísame. ¿Me dejo entender hasta aquí? ¿Sí? Me dicen avioncito. Acabo de explicar avioncito, Chiqui. ¿Qué pasó? Pregunto, Chiqui, ¿por qué la respuesta no es avioncito? ¿Por qué la respuesta no es avioncito? Porque me piden, se puede inferir la RAE como entidad normativa va a expresarse sobre la existencia de géneros o la RAE como entidad normativa va a expresarse sobre la gramática del español, sobre los factores gramaticales del español. Claro, la RAE como entidad normativa va a expresarse sobre a ver, los factores gramaticales, sobre la gramática del español, no sobre si hay más géneros, si hay un género, si hay dos géneros, tres géneros. Esa no es la función. Ujú. Bien. De la lectura de los textos es posible extrapolar. Si no existiera la RAE como una autoridad institucional normativa, probablemente, Chiqui, si no existiera la RAE, ¿a qué texto le convendría si no existiera la RAE? ¿Texto A o texto B? ¿A qué texto le convendría si no existiera la RAE? Texto A o al texto B, ¿verdad? Al texto B le convendría. Ujú. Y entonces, si no existiera la RAE, dime, ¿ya no habría resistencia? ¿Ya no existiría la resistencia contra el lenguaje inclusivo? ¿O habría menos resistencia? A ver, ayúdame. Si ya no existiera la RAE, ¿que ya no existiría resistencia contra el lenguaje inclusivo? ¿O habría menos resistencia? ¿Qué dices, Ariana, Carla, Angie, Leo? Manda, chiqui, sin miedo tu respuesta. Claro, Carla, habría menos resistencia, ¿verdad? Porque podría existir una resistencia ideológica, una resistencia religiosa también. Habría menos resistencia. ¿Cuál es tu respuesta? Y si tienes dudas, manda tu duda. Me dicen por aquí casita, efelante. Ujú, efelante. La respuesta es efelante. El lenguaje inclusivo tendría menor resistencia para su aceptación. Claro. Si no existiera la RAE, habría menor resistencia para su aceptación del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo tendría menor resistencia a aceptarse. Enan, me dice por aquí, profe, ¿por qué nuevecito? Recuerda que estamos trabajando bajo el punto polémico del lenguaje inclusivo. Recuerda que estamos trabajando bajo el punto polémico que es el lenguaje inclusivo. Si tú me dices, si no existiera la RAE como una autoridad institucional normativa, probablemente, los hablantes del español podrían escoger su morfología lingüística. Yo te pregunto, Chiqui, ¿la alternativa B contempla el punto polémico que es lenguaje inclusivo o se aleja? Los hablantes podrían escoger la morfología que quieran, el idioma que quieran. ¿Contempla el punto crucial, el punto polémico que es lenguaje inclusivo? No. Lo mismo pasa en la alternativa A. Alternativa B no contemplan el punto polémico que es el lenguaje inclusivo. En otras palabras, Chiqui, la alternativa A o la alternativa B, por más que puedan parecer consecuencias, que de hecho sí podrían ser consecuencias, pero no mantiene el punto polémico, es decir, la esencia polémica del texto dialéctico, que es lenguaje inclusivo. En cambio, la alternativa es sí contempla lenguaje inclusivo. Ujú. Igual para la alternativa C, las personas tendrían que reconocer la existencia, pero recuerda que estamos hablando de si no existiera la RAE.
Si no existiera la RAE, entonces debe mantenerse el punto crucial. El lenguaje inclusivo tendría menor resistencia para su aceptación. Aquí está el punto polémico, el punto crucial, el lenguaje inclusivo. Chiqui, hasta aquí me dejo entender. Si hay dudas, avísame. Si no me dejé entender, tú sabes que con toda confianza puedes avisarme. No, profe, no entendí. ¿Cuántas correctas de las 11? De las 11, ¿cuántas correctas? Uy, no veo ninguna. Oh, 9, genial, estamos bien. 9, 8, ya, 8, bien. 9, 8, bien, chiqui, perfecto, 8. Si no hay dudas, chiquillos, nos vamos despidiendo. Cuídense hasta la siguiente semana. No se olviden de repasar, de estudiar, de practicar. Cuídense, cuídense y hasta conseguir esa vacante. Chao, chao. Nos encontramos la siguiente semana. Gracias, chao, Ariana. Chao, Fabiola. Chao, Andrea. Chao, Leo.